La experiencia de Manuel Palma, un empresario de gran éxito, un cordobés de nacimiento, director general del Grupo Palma, creó recientemente una sociedad holding de la que es presidente y propietario único, una sociedad que tiene empleados en nómina a más de 500 personas y que factura más de 100 millones de euros al año. Su actividad principal, muy conocida aquí en Valencia, está vinculada al sector del automóvil, pero ha ampliado campos al mundo de la educación, los servicios sociales o la construcción, entre otros. Además, una de sus aficiones menos conocidas, de la que hablábamos antes de entrar aquí, que ayer la practicó, 21 kilómetros, si no me equivoco, es ser corredor de fondo. Es presidente de la Fundación Escuela de Empresarios EDEM, profesor de la Cátedra de Cultura Empresarial que imparte la Universidad de Valencia desde el año 99 hasta la actualidad y miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, una asociación que agrupa a los principales empresarios de la comunidad. Con mucho interés, por supuesto, también vamos a seguir su relato, su experiencia. Cuando quieras. Hola, buenos días. Yo han hablado aquí de la buena suerte y yo creo que mi caso es un caso de buena suerte y quizás por eso sea interesante contarlo. También, primero de todo, yo quiero romper un poco el mito del empresario. Parece que el empresario tenga que ser alguien muy capaz, alguien con una preparación óptima. Y yo creo que no, y por eso voy a empezar desde el principio, desde mi lugar de origen. Yo nací en una familia muy pobre, en un pequeño pueblo de Andalucía. En el pueblo donde yo vivía tenía 2000 habitantes. Lo normal allí, el pueblo prácticamente vive de la agricultura, lo normal allí era trabajar en el campo, yo algo que no me gustaba. Estuve estudiando hasta los 14 años. A los 14 años, cuando terminé el bachiller elemental, me puse a trabajar y me puse a trabajar de aprendiz en un taller mecánico. En el taller mecánico, yo siempre lo he dicho, a mí nunca me ha gustado la mecánica, pero sin embargo hay dos cosas que hice en mi juventud que luego me han servido mucho. No me gustaba la mecánica, pero la mecánica era mejor que el campo. Entonces yo tenía dos opciones, o en un taller mecánico, o en un taller de carpintería o alguna cosa de esta, o irme al campo a trabajar, y esto me gustaba más. Entonces no me gustaba la mecánica, pero sin embargo me convertí en muy buen mecánico. Yo prestaba mucha atención, dedicaba muchas horas y le ponía todo mi esfuerzo y toda mi ilusión en ser un buen mecánico. Y de hecho llegué a ser un buen mecánico. Y luego empecé a trabajar, a estudiar por la noche. Había cursos para la gente que estaba trabajando. Os estoy hablando con 14 años, que ahora parece que esto sea delito empezar a trabajar con 14 años, pero entonces era lo normal. Y encima, lo peor de esto es que yo, hasta que me fui a la mili, todo el dinero que yo ganaba en casa se lo quedaba a mi padre. O sea, que encima tampoco es que dice estoy trabajando, pero el dinero que gano. No, el dinero que ganaba se lo quedaban en la familia. Entonces yo empecé a estudiar contabilidad por la noche y me saqué el título de contable. Esto sí que me gustaba más. Porque yo decía, bueno, si yo quiero salir del pueblo y quiero hacer algo, el saber contabilidad me vendrá bien. Pues así transcurrió mi vida hasta que me tocó el servicio militar. Y el servicio militar, que para todo el mundo parece que sea una desgracia, para mí fue un golpe de buena suerte. Me tocó hacer el servicio militar en Valencia. Mi hermano, que había hecho la mili antes que yo, además estuvo de chofer de un general, pasó muy buena mili y me dijo, no, tú di que de chofer harás buena mili. Entonces yo llegué al servicio militar aquí a Valencia. Puse que era muy buen conductor, que tenía muchos kilómetros, y me pusieron de conductor de ambulancia. Me mandaron a sanidad de conductor de ambulancia, que luego no llegué a coger ninguna ambulancia nunca. Entonces, yo siempre digo que preguntar y copiar es la clave del éxito. Pregunta y te enterarás lo que pasa. Entonces yo empecé a preguntar a los soldados y les pregunté, bueno, y aquí, me dicen, aquí los que viven muy bien son los pernoctas. Y yo digo, bueno, ¿y los pernoctas? Dice, sí, los pernoctas vienen por la mañana a las 8 de la mañana, se van a mediodía y no vuelven hasta el día siguiente. El viernes se van a las 12 y no vuelven hasta el lunes. Y digo, joder, pues esto no está mal. Y para ser pernocta dice, hace falta tener familia. Yo no tenía familia en Valencia, ni tenía familia ni tenía dinero. O sea que también fue una temeridad por mi parte. Y yo cogí, me vestí de soldado con la ropa de paseo, que el que haya hecho la mili lo sabrá lo que era la ropa de paseo, que era la más elegante. Busqué una guía de teléfonos, busqué uno que se llamara de apellido Palma, y me presenté en su casa y le convencí que firmara que era mi tío. Sí. Y entonces el hombre me miraba y yo decía, yo le expliqué, yo tengo un tío aquí, pero este no tiene mi apellido y claro, no me dan el pernota. Entonces, si usted me firma que es mi tío, total, el hombre me vio que era buena persona y dijo, bueno, y me firmó.
Y yo presenté los papeles, claro, todo el mundo, palma a palma, pues bien, tuti, y me dieron el pase pernota. Eso también fue un golpe de buena suerte, porque gracias al pase pernota yo soy empresario, y siempre lo he dicho, porque yo no estaba predestinado a ser empresario, jamás que me hubieran preguntado si yo iba a ser empresario, hubiera dicho que iba a ser empresario. Luego venía la trampa, y la trampa es que el pernota tenía que desayunar, comer y cenar fuera del cuartel, y además tenía que pagar piso. Claro, si mi padre, todo el tiempo que yo estuve trabajando, el sueldo se lo quedaba como para pedirle dinero, no me iba a dar. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué sé hacer? Mecánico, y entonces yo me puse a trabajar en un taller por las tardes de mecánico. Con esto pagaba el piso, que cogí con varios soldados, y bueno, pues pero no me llegaba, tenía un Renault 8, lo anuncié en el Trajín, que todo el mundo conocerá, que era porque era gratis, era anuncios por palabras gratis, entonces yo lo puse que entonces no había teléfono, puse el teléfono de la centralita del cuartel. Me llegó uno, el coche yo lo tenía muy bonito, lo vendí, y bueno, yo vi de lo que me había costado el coche y lo que le había sacado, yo digo, oye, pues esto es un buen negocio. Y dije, pues lo que hago es que la mitad del dinero me lo quedo para vivir y la otra mitad compro otro coche. Entonces yo compré otro coche, hice la misma operación, lo arreglé un poco, lo puse en el Trajín y lo puse a la venta. Pero digo, yo no quería ser empresario, yo solamente quería sobrevivir y sacar dinero para pasarlo lo mejor posible en la mili. Entonces volví a ganar bastante dinero y yo dije, oye, pues esto es. Entonces fui al del taller mecánico donde iba a trabajar por las tardes, porque no me daba tiempo a comprar el coche, a arreglarlo, prepararlo, y fui al del taller mecánico y le dije, oye, mira, me despido, ya no vengo más. Pero hombre, no vengo más. Y dejé de ir ya, porque dije, con un coche que venda al mes gano más que todo el mes trabajando todas las tardes. Entonces yo empecé a comprar y vender coches y llegó un momento que aquello se convirtió en un negocio sin buscarlo y sin esperarlo. Pero tenía en las centralitas del cuartel el que cogía el teléfono y yo le decía, cada uno que llame y pregunte por un coche, si yo le vendo el coche te doy una comisión. Ah, vale, encantado. Los mecánicos que habían arreglando la ambulancia los puse a trabajar para mí. Yo le dije, mira, a mí en el taller me pagaban tanto la hora, yo te voy a pagar tanto. Y los tenía trabajando para mí. La cuestión es que yo llegué a juntarme con 7 o 8 coches en el Paseo de la Alameda ya aparcados y a comprar y vender coches. Yo dije, oye, pues esto es estupendo. Pero no quería ser empresario, o sea, no era, ni había nacido para ser empresario, ni tenía educación, ni formación, ni preparación de empresario. Pero yo vi una oportunidad y era que, bueno, porque aquello funcionaba. Total, el problema vino cuando terminé el servicio militar. Esto estamos hablando, a mí me cogió el golpe de estado de Tejero, siendo militar. Una vez que termina el golpe, que termino el servicio militar en el año 81, yo digo, yo a mi pueblo voy a ir, digo, no vuelvo ni a mi pueblo ni loco. Digo, yo me quedo. Además, es que entonces empiezo yo a vender todos los coches, y después de vender todos los coches, yo tengo más de 1 millón de pesetas de entonces, del año 81, que entonces eso para mí era, bueno, yo eso no creía ni que existía tanta cantidad de dinero junta. Entonces yo vuelvo a mi pueblo y le digo a mi padre, bueno, estoy allí un par de meses y le digo, mira, yo me voy a ir a Valencia. No, pero tú a Valencia, ¿dónde vas a ir? Porque allí terminarán los albañiles, ¿ves que te crees tú? Que aquí tiene un buen trabajo y tal. Que yo me vuelvo a Valencia. Y el hombre todo ofendido, claro, yo no le quería decir que tenía 1 millón de pesetas, porque digo, este me lo pide. Y yo, no, que sí, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? No, yo me voy a Valencia y... Total, que al final el hombre, muy ofendido, me dice, pues terminarán los albañiles y tal. Y yo entonces hubo una cosa que le dije, mira, cuando yo tenga 30 años, tendré más millones que años. Y él se quedó mirando, claro, 30 millones entonces, un piso entonces valía en Valencia 4 millones, una cosa así, ya os podéis imaginar para que hagáis un cálculo. Y yo decía, pero yo estaba convencido de que yo iba a ganar dinero y a tener 30 millones cuando tuviera 30 años. Total, que así yo me vine aquí a Valencia, le digo, sin familia ni nada, y entonces me puse, digo, pues lo que hago es, como la mili, yo me pongo a buscar un trabajo, y trabajo, tengo mi sueldo, y luego me dedico a hacer esto, a comprar y vender coches, y con esto me saco un sobresueldo, y la verdad es que con esto puedo vivir muy bien. Y tuve mucha suerte porque nadie me dio trabajo. Nadie, o sea, fui a todos los concesionarios, eché solicitudes, pero claro, te veían andaluz, 21 años, a saber de dónde viene este. Y nadie me dio trabajo. Y bueno, pues como no me dio trabajo, seguí haciendo lo mismo porque tampoco tenía dinero para montar un negocio. Tenía el poquito dinero que había ahorrado, entonces seguí comprando coches y vendiendo en la calle. Entonces los tenía aparcados en la calle. Tal. Esto, estuve un año, al año ya había ahorrado más dinero. Y cuando ya conseguí ahorrar 3 millones de pesetas, monté Automóviles Palma. Que ya digo, hoy, fijaros que aquello que empezó siendo una tontería, hoy es un grupo que tiene un capital social de 63 millones de euros.
que factura más de 100 millones al año de euros y tiene más de 500 empleados. Pues aquello que era vender coches en la calle, fijaros, a la vuelta de 20 y pocos años, lo que se ha convertido. Bueno, monté Automóviles Palma, entonces yo dije, bueno, yo me tengo que diferenciar de los demás. ¿Qué es lo que hacen los demás? Los demás daban garantía de piezas y yo empecé a dar garantías de piezas y mano de obra. Aquello empezó a ir bien, a ir tan bien que en el año 85, o sea, 3 años después, ya vendían más de 1000 coches al año. Ya empecé a abrir más tiendas, empecé a abrir más cosas. Y yo me acuerdo que por aquella época, un día hablando con mi padre, el hombre estaba asustado porque no sabía el lío que yo me estaba metiendo. Y decía, tú acabarás en la cárcel. Y yo le decía, yo no sé dónde voy a acabar. Digo, y yo no sé cuando tenga 30 años, porque entonces tenía 25. Digo, yo no sé cuando tenga 30 años el dinero que voy a tener. ¿Tú te acuerdas que te dije que cuando tuviera 30 años tendría más millones que años? Es decir, digo, pues hoy tengo 25 y ya debo más millones que años tengo. O sea que... Bueno, al final esto que empezó he ido diversificando, montando más cosas. Hoy la empresa más importante es concesionarios, tengo 10 concesionarios de automóviles. Y al final, ¿qué es lo que he ido haciendo? Pues aprendiendo, formándome, buscando aquello que el cliente necesita y que otro no le da, diferenciarme. O sea, he ido haciendo cosas tan innovadoras como, por ejemplo, somos el único concesionario, los únicos concesionarios de automóviles que abren los talleres los 365 días del año. Yo pensaba, y esto hace un montón de años que lo hacemos, pero nadie nos ha seguido. Yo pensaba, yo no decido cuándo me voy a poner enfermo. Pues el coche tampoco decide cuándo se va a estropear. Y sin embargo, el cliente, cuando más necesita el coche, es el fin de semana. Si el fin de semana se te estropea el coche, nadie tiene el concesionario abierto. Yo decía, bueno, pues si yo quiero vender coches, lo que le tengo que garantizar al cliente es darle algo más que lo que le dan los demás. Entonces empecé a abrir los talleres los 365 días del año. Bueno, pues llevamos 14 años siendo líder de venta en la Comunidad Valenciana. Bueno, hemos ido haciendo infinidad de cosas, lo que pasa es que tampoco tengo mucho tiempo y veo que el tiempo se acaba. Por ejemplo, voy a poner también un ejemplo que antes hablaba de la Fundación Edén. La Fundación Edén hace un año entré de presidente y es una escuela de negocios, que me imagino que todo el mundo sabe lo que es una escuela de negocios, se dedica a formar empresarios. Y entonces, pensando, decía, bueno, hay muchas escuelas de negocios. Yo no quiero ser competencia de nadie, no quiero quitarle cliente a nadie. Quiero hacer algo que los demás no hagan. Total, que las personas que estábamos en la escuela de negocios empezamos a darle vuelta y al final sacamos un curso que era que empresarios de éxito, empresarios que lo están haciendo muy bien, formaran a empresarios. Porque yo me acuerdo, y esto me venía también la respuesta de cuando yo estaba de aprendiz en un taller mecánico. Cuando yo estaba de aprendiz en el taller, todos queríamos estar al lado del maestro, porque el maestro era el que más sabía. Y al lado del que más sabía era el que más podía aprender. Yo decía, ¿quién sabe más de una empresa que el empresario que está al frente de ella? Y entonces creamos el curso 15x15, comparte 15 días con 15 empresarios líderes. De hecho, en El Economista sacaban el otro día un artículo sobre este curso que decía, ¿conoce algún claustro de solo 15 profesores que facturen más de 15.000 millones de euros al año y den más de 100.000 puestos de trabajo? Y decía, pues en Valencia existe la Fundación Edén. Y es al final hacer cosas que los clientes necesitan, que el mercado necesita y que no le están dando. Haciendo eso, algo tan sencillo como un poco de sentido común, pues he ido montando pues diferentes actividades. El Grupo Palma tiene interés en inmobiliario, en construcción, en educación, tenemos un colegio, en tercera edad, tenemos residencia de tercera edad y sobre todo en automóvil. Bueno, yo creo que con esto lo que quiero es un poco que perdáis el miedo al mundo de la empresa. Es más fácil de lo que parece. Lo que hace falta es constancia, trabajo y lo que he dicho antes, Ale Rovira. Buena suerte.